La peor obra del protestantismo consistió precisamente en atacar el instinto natural del hombre a aceptar el principio de autoridad. Esto que hoy en día queda tan raro, y es que la gente hoy, ha olvidado que el hombre acata la autoridad por instinto natural. Los niños de sus padres, los pequeños de los mayores, los alumnos de sus maestros. Es lo natural. Lo natural es aceptar que hay una autoridad y que confías en ella. Que si te dicen, oiga, usted ha de tomar estas pastillas, pues te lo crees. Porque creer en una autoridad es natural. El principio de igualdad tomado en sentido absoluto es absurdo. Es absurdo. Es un principio revolucionario. En cambio, lo que hace la Iglesia es reconocer que hay un orden natural en la vida humana y que este orden natural se funda en la natural disposición del hombre a reconocer y a confiar en una autoridad de orden superior, porque ves en ella un bien seguro. Y esto es lo que destruyó el protestantismo. Este instinto, que es providencia especial de Dios. Dios ha hecho al hombre dispuesto a acatar una autoridad en confianza. Y esto viene ratificado por la fe y mantenido firmemente por la Iglesia. Se trataría de esta natural inclinación de la razón humana a reconocer y afirmar lo que los griegos llamaban el logos, que hay un principio que rige el orden del mundo, principio rector del orden, eterno, omnipotente, omnipresente en lenguaje popular, pues no sé, pagano, la voluntad de los dioses, ¿no? No sé, yo creo que no tenemos mucho más tiempo, ¿no? ¿O sí? No sé, es que podíamos seguir. Yo creo que sí. Sí. ¿Aún? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Se trata pues de la primacía de la realidad sobre las figuraciones y las elucubraciones de la razón subjetiva. La realidad es el ser de las cosas, que es lo que significa la verdad. Tiene fijeza, primacía sobre nuestra subjetividad, nuestro entendimiento y nuestra voluntad. Por eso dice Balmes, no es el protestantismo el que alumbra el principio del libre examen, es decir, de la libertad, sino que es el libre examen el que acaba generando al protestantismo. La idea de que las cosas han de ser como yo quiero, no acatando una autoridad y no aceptando la primacía de la realidad del ser de las cosas sobre lo que yo deseo, sobre mis figuraciones, sobre mis ideas. Protestantismo y esta tendencia convive con la natural inclinación a confiar, a acatar una autoridad y un acto de fe racional. Leo alguna cosita que dice Jaime Balmes y así le dejamos hablar más que a mí. Dice así, hay en la historia del espíritu humano un hecho universal y constante, y es su vehemente inclinación a imaginar sistemas. Nos imaginamos sistemas, ¿no? Nos preguntamos a, no sé, uno cuando todos hemos pensado, ¿cómo sería el mundo si lo pudiéramos diseñar? Pues todos imaginamos sistemas, faltaría más. Una pasión vehemente, prescindiendo completamente de la realidad de las cosas, que ofrezcan tan solo la obra de un ingenio que se ha propuesto apartarse del camino común y abandonarse libremente al impulso de sus propias inspiraciones. Y esto es lo que han sido los grandes ideólogos que luego han querido, mediante la violencia, transformar el mundo, generando un caos y una violencia infinitamente mayor. Lo que en un principio no era más que un pensamiento ingenioso y extravagante, pasa luego a ser un germen del cual nacen vastos cuerpos de doctrina. Y si es ardiente la cabeza donde ha brotado el pensamiento, si está señoreado por un corazón lleno de fuego, el calor provoca la fermentación y ésta el fanatismo, propagador de todos los delirios. Acreciéntase singularmente el peligro cuando el nuevo sistema versa sobre materias religiosas. Es curioso, como sobre religión todo el mundo opina, en cambio sobre medicina no. Es curioso, ¿no? Entonces, las extravagancias del espíritu alucinado se transforman en inspiraciones del cielo, la fermentación del delirio en una llama divina y la manía de singularizarse en vocación extraordinaria. El orgullo, no pudiendo sufrir oposición, se desboca furioso contra todo lo que encuentra establecido, principio revolucionario, e insultando la autoridad, atacando todas las instituciones, despreciando a las personas, disfraza la más grosera violencia con el manto del celo y encubre la ambición con el nombre del apostolado.
llega quizás a persuadirse profundamente de que son verdaderas sus doctrinas y de que ha oído la palabra del cielo. Desgraciadamente, los hombres son demasiado insensatos para dejarse arrastrar por el primero que se arroje atrevido a cometer la empresa. Pues que la historia y la experiencia harto nos tienen enseñado que para fascinar un gran número de hombres basta una palabra, y que para formar un partido, por malvado, por extravagante, por ridículo que sea, no se necesita más que levantar una bandera. Curioso. Curioso. Es psicólogo. Esto es muy psicológico. Esto es conocer muy bien cómo es el hombre. No está haciendo meramente una teoría de la historia. Está diciendo que no hay posible teoría de la historia que no considere cuál es la naturaleza humana. Por eso dice después Balmes, sabiendo que el hombre es así, por efecto del pecado original, la próvida mano del Criador ha depositado en el fondo de nuestra alma un preservativo contra la excesiva volubilidad de nuestro espíritu. Y preservativo tal que sin él se hubiera pulverizado todas las instituciones sociales, o más bien no se hubieran jamás planteado sin él. Las ciencias no hubieran dado jamás un paso. Y si llegase jamás a desaparecer del corazón del hombre, el individuo y la sociedad quedarían sumergidos en el caos. ¿Y cuál es este preservativo que la providencia ha puesto en el corazón del hombre? Dice ahora, hablo de cierta inclinación a deferir a la autoridad, del instinto de fe, digámoslo así. En català es diu, nen, no facis tantes cabòries. Yo tenía un compañero que era filósofo, pero su padre eran pagesos. Y entonces tenía una expresión muy simpática y muy grosera para decir cuando uno hacía esta especie de lucubraciones mentales. Hay un proverbio así como en catalán que diu «Fer més pensaments que cagallons fa una cabra». Se entiende lo que se quiere decir, ¿no? Entonces venía y te decía, nen, no facis tantas caborias, no des tantas vueltas a la cabeza que te vas a marear. Bueno, este preservativo que Dios ha puesto en el corazón del hombre, este desarrollo del espíritu de rebeldía ante la realidad, ante la autoridad, es más grave en sociedades más adelantadas. Sociedades más adelantadas, todo el mundo tiene TikTok, todo el mundo cree que lee cosas, que entiende, que se informa por la prensa, ve mil televisiones. La gente cree que sabe mucho más. Y entonces, en tiempos de mayor desarrollo, de sociedades más adelantadas, es cuando este espíritu es mucho más peligroso. Por eso el protestantismo nació poco tiempo después de la difusión de la imprenta. Poco tiempo después de que hubiera habido un gran desarrollo económico, cultural, caída de Constantinopla, toda la sabiduría de Oriente llega a Occidente, intercambio entre los pueblos, recuperación de rutas comerciales, difusión de ideas, aparición de grandes descubrimientos. Estamos en la época de los grandes descubrimientos, un mundo nuevo. Estamos muy engreídos. En este momento es cuando las nuevas ideas tienen mucha más facilidad para difundirse. Parece que esté hablando del mundo de hoy. Consecuencia de la destrucción del principio de autoridad resulta el fanatismo y el indiferentismo. Y es muy curioso que en sociedades contemporáneas de alto desarrollo abunde el fanatismo. En sociedades rurales tradicionales no. Puede abundar la superstición por falta de cultura, pero no el fanatismo. El fanatismo es un fenómeno genuinamente moderno. El fanatismo es moderno. Y él explica por qué. Lo leo y luego veré por qué es más peligroso que el fanatismo el indiferentismo, que es lo que se ha fomentado en las sociedades culturalmente nacidas del protestantismo. Dice así, por doquiera que dirijamos nuestros pasos, encontraremos que las sectas fanáticas nacidas en el seno del protestantismo y originadas en su principio fundamental han dejado impresa una huella de sangre. ¿Y qué decir de los grandes fanatismos ideológicos y políticos? Liberalismo, nacionalismos, nazismo, socialismo, democratismo,
ateísmo. Tantos ismos nacidos en el seno de la cultura y la civilización moderna, fruto del protestantismo, han dejado impresa una huella de sangre. Nada pudieron contra el torrente devastador, ni la violencia de carácter de Lutero, ni los furibundos esfuerzos con que se oponía a cuantos enseñaban doctrinas diferentes a las suyas. El primer fanático fue Lutero. A unas impiedades sucedieron presto otras impiedades, a unas extravagancias otras extravagancias, a un fanatismo otro fanatismo, quedando luego la falsa reforma fraccionada en tantas sectas, todas a cual más violentas, cuantas fueron las cabezas que la triste fecundidad de engendrar un sistema reunieron un carácter bastante resuelto para enarbolar la bandera. Injusticia fuera tachar una religión de falsa solo porque en su seno hubiera aparecido fanáticos, porque en el seno de la Iglesia Católica también ha habido fanáticos, Esto equivaldría a desecharlas todas, pues no sería dable encontrar una que estuviese exenta de semejante plaga. Fanatismo es una actitud psicológica, no es una necesidad histórica, es una, pero puede haber un postulado ideológico o religioso que lo fomente. No está el mal en que se presenten fanáticos en medio de una religión, sino que en ella los forme, en que los incite al fanatismo o les abra por él anchurosas puertas. Pero peor es la incredulidad y la indiferencia religiosa, que es el resultado más triste de la civilización protestante en el mundo occidental europeo. Tanto disputar sobre religión, tanta muchedumbre y variedad de sectas, tanta animosidad entre los adversarios que figuraban en la arena, debieron por fin disgustar de la religión misma a aquellos que no estaban aferrados en el áncora de la autoridad. Y para que la indiferencia pudiera erigirse en sistema, el ateísmo en dogma, la impiedad en moda, solo faltaba un hombre bastante laborioso para recoger, reunir y presentar en cuerpo los infinitos materiales que andaban dispersos en tantas obras, que supiera bañarlos con un tinte filosófico, acomodado al gusto que empezaba a cundir entonces, comunicando al sofisma y a la declamación aquella fisonomía seductora, aquel giro engañoso, aquel brillo deslumbrador que aun en medio de los mayores extravíos se encuentra siempre en las producciones del genio. Falta un hombre que recoja esto. Dice, este hombre se presentó, era Bailey, y el ruido que metió en el mundo su célebre diccionario y el curso que tuvo desde luego manifestaron bien a las claras que el autor había sabido comprender toda la oportunidad del momento. La influencia que tuvo el protestantismo en engendrar y en arraigar en Europa la irreligión, el ateísmo y esa indiferencia fatal que tantos daños acarrea a las sociedades modernas. Frente a esto, la firmeza, la continuidad, la unidad doctrinal y la autoridad de la Iglesia, garante de la razón y de la esperanza por la revelación. Una doctrina que se haya sostenido por espacio de muchos siglos, conservando adictos a ella a sabios de todos los tiempos. Esta es la causa de la conversión de Newman a la fe católica. Estudiando esto, la tradición católica de la Iglesia, inamovible durante siglos, dice esto es la verdadera doctrina. Conservando adictos a ella, sabios de todos los tiempos y países. Sabios, por otra parte, muy discordes en sus opiniones particulares, muy diferentes en costumbres, muy opuestos tal vez en intereses, muy divididos por sus rivalidades. Este fenómeno es nuevo, es único y solo se encuentra en la Iglesia Católica.